Me quedé parado frente al fregadero, mirando al vacío, con la cabeza completamente en blanco. Había ido allí con un propósito, claro que sí. Pero al llegar, el pensamiento ya se había desvanecido, como si nunca hubiera existido. No era la primera vez. Últimamente, eso me pasaba a menudo. Entrar a una habitación sin recordar por qué, olvidar nombres que conocía de toda la vida, o perder las llaves que acabo de dejar sobre la mesa. La memoria empezó a jugarme malas pasadas. Primero eran detalles pequeños, luego cosas importantes. Sentí miedo. Miedo de que esto fuera el principio de algo más grave. Me frustraba, me ponía triste, me sentía menos yo. Pero algo cambió, y fue tan simple que me cuesta creerlo. En medio de todo ese torbellino, decidí probar una cosa. Nada complicado, nada costoso. Solo cambié lo que comía cada mañana. Un pequeño ajuste en mi desayuno, eso fue todo. No esperaba gran cosa. Y sin embargo, al cabo de 5 días, algo dentro de mí empezó a encenderse otra vez. Mi mente estaba más clara. Recordaba detalles. Me sentía más presente. No es magia, aunque así lo parezca. Es algo real, algo que cualquiera puede hacer. Hoy te voy a contar exactamente qué comí, por qué esto funciona y cómo tú puedes hacerlo también. Porque cuidar tu memoria no siempre requiere una pastilla. A veces, solo necesitas mirar lo que pones en tu plato. Pero antes de continuar, quiero saber algo sobre ti. ¿Cuántos años tienes? ¿Y desde dónde me estás viendo? Escríbelo en los comentarios. Me encantará leerte. A medida que pasan los años, es natural que algunas funciones de nuestro cuerpo empiecen a cambiar. Los huesos se debilitan, los músculos pierden fuerza, la piel se arruga. Pero hay un órgano que muchas veces olvidamos cuidar hasta que empieza a fallar: el cerebro. Después de los 60 años, nuestro cerebro comienza a envejecer de forma más visible. No se trata de una enfermedad, sino de un proceso normal. Las neuronas, que son las células encargadas de enviar señales, comienzan a trabajar más despacio. La velocidad con la que recordamos un dato, tomamos una decisión o encontramos la palabra exacta disminuye de forma gradual. Uno de los primeros cambios que notamos es la llamada punta de la lengua. Sabes lo que quieres decir. Sabes que conoces ese nombre, esa ciudad, ese actor, pero no puedes recordarlo en el momento. También puede pasar que entres a una habitación y olvides por qué. Que busques las llaves cuando ya las tenías en la mano. O que repitas una historia sin darte cuenta de que ya la habías contado. Estas situaciones, aunque frustrantes, son bastante comunes y en la mayoría de los casos, forman parte del envejecimiento cognitivo normal. El cerebro necesita más tiempo para recuperar la información, pero la información sigue ahí. Sin embargo, hay señales que no debemos ignorar. Cuando la pérdida de memoria empieza a interferir con tu vida diaria, como olvidar citas importantes, desorientarte en lugares conocidos o tener dificultades para seguir una conversación, podría tratarse de algo más serio, como un deterioro cognitivo leve o incluso los primeros signos de una demencia. Ahora bien, ¿podemos hacer algo para proteger nuestra memoria? La respuesta es sí. Y no se trata solo de hacer crucigramas o leer más libros, aunque esas cosas ayudan. Lo que comemos también tiene un impacto directo en cómo funciona nuestro cerebro. Durante mucho tiempo, no le di importancia a eso. Pensaba que el desayuno era solo una rutina más: café, pan, quizás algo dulce. Pero no sabía que, sin querer, estaba alimentando el olvido. Y lo peor es que no estaba solo. Muchísimas personas comienzan el día con comidas que parecen inofensivas, pero que, con el tiempo, deterioran la salud cerebral. Aquí es donde empieza a cambiar todo. ¿Y si parte del problema estuviera en lo que desayunamos? ¿Y si elegir bien los primeros alimentos del día pudiera marcar la diferencia entre olvidar y recordar? Esa fue la pregunta que me hizo replantear todo. Porque si el cerebro se alimenta, entonces quizá solo le estaba dando el combustible equivocado. Todo cambió el día que olvidé el nombre de mi nieta. Fue una mañana como tantas. Estábamos en el comedor,
desayunando juntos. Ella me contaba emocionada sobre un dibujo que había hecho en la escuela. La escuchaba, sonreía, asentía, pero algo dentro de mí no encajaba. De pronto, al mirarla a los ojos, su rostro tan familiar se me hizo desconocido, y aunque sabía perfectamente quién era, su nombre no me venía. Sentí un vacío aterrador en la mente. No duró más de unos segundos, pero fue suficiente. La miré, intenté disimular, cambié de tema. Ella no se dio cuenta, pero yo sí. Yo sabía que había cruzado una línea que nunca había cruzado antes. Cuando se fue, me quedé sentado en silencio. Sentí un nudo en el estómago. No era como olvidar dónde dejé las gafas o si había apagado la cafetera. Era otra cosa. Era como si una parte de mi identidad se estuviera resquebrajando sin avisar. Ese mismo día, mi hija me llamó. Había notado pequeños olvidos en mí, pero ahora estaba preocupada de verdad. Me habló con cuidado, con amor, pero con firmeza. «Papá, ¿estás bien? ¿Estás seguro de que no necesitas ir al médico?» Yo le respondí que sí, que estaba bien. Pero en mi interior, sabía que no lo estaba. Algo estaba pasando, algo que ya no podía seguir ignorando. Me pasé la tarde entera pensando, con una mezcla de miedo, tristeza y rabia. Miedo de lo que podía estar pasando. Tristeza de pensar que tal vez estaba empezando a perder partes de mi historia. Y rabia conmigo mismo por no haber hecho nada antes. Esa noche casi no dormí. Daba vueltas en la cama, repasando cada momento de olvido que había tenido en los últimos meses. Cada uno parecía menor cuando pasó, pero juntos formaban un patrón imposible de ignorar. A la mañana siguiente, me senté con un cuaderno y escribí una sola frase. Algo tiene que cambiar, pero no sabía por dónde empezar. No quería llenarme de pastillas ni resignarme a vivir con miedo. Necesitaba algo más, algo natural, algo que pudiera hacer por mí mismo, algo que me devolviera, aunque fuera un poco, el control. Y así empezó mi búsqueda. Sin saber exactamente qué buscaba, pero con una sola certeza: no podía seguir esperando. Si había algo, lo que fuera, que pudiera ayudar a mi memoria, tenía que encontrarlo. Aunque fuera una simple fruta, una semilla, una receta olvidada, tenía que intentarlo, porque esa mirada perdida frente a mi nieta no podía repetirse, no podía permitírmelo. Y fue en esa búsqueda donde encontré algo que, con el paso de los días, cambiaría mi mente y mi vida. Después de aquel episodio con mi nieta, supe que no podía seguir esperando a que las cosas mejoraran solas. Al día siguiente, me senté frente al ordenador, abrí el navegador y escribí: ¿cómo mejorar la memoria después de los 60? No fue la búsqueda más científica del mundo, lo sé, pero fue un comienzo. Y como suele pasar, al principio encontré de todo: consejos vagos, productos milagrosos y montones de suplementos que prometían resultados rápidos, pero costaban una fortuna. Pero yo no quería una solución comercial. Quería entender qué estaba pasando dentro de mi cabeza. Quería saber qué podía hacer por mi cuenta, de forma natural, sin tener que depender de pastillas o promesas vacías. Así que seguí buscando. Leí artículos, vi entrevistas a neurólogos, exploré foros de personas mayores que estaban pasando por lo mismo. Fue entonces cuando empecé a notar un patrón. Muchos expertos hablaban de la importancia de la alimentación, pero no de forma general, sino muy concreta. Hay ciertos alimentos que no solo nutren el cuerpo, sino que alimentan el cerebro directamente. No lo sabía, pero nuestras neuronas también tienen hambre, y lo que les damos cada día influye en cómo piensan, cómo recuerdan, cómo envejecen. Leí sobre el omega 3, un ácido graso esencial que ayuda a mantener las conexiones cerebrales sanas. Descubrí que el cerebro está compuesto en gran parte por grasa, y que el tipo de grasa que consumimos puede determinar la salud de nuestras células neuronales. El salmón, las nueces, las semillas de chía y el aceite de linaza aparecían una y otra vez como fuentes recomendadas. Luego encontré estudios sobre los antioxidantes. Estas pequeñas moléculas combaten el estrés oxidativo
que es una de las causas principales del deterioro cerebral con la edad. Alimentos como los arándanos, las espinacas, el cacao puro o incluso el té verde fueron mencionados como aliados poderosos del cerebro. Y después llegaron los flavonoides. Esta palabra, que antes me sonaba extraña, empezó a repetirse en todos los artículos científicos que leía. Son compuestos naturales que se encuentran en frutas, verduras y especias, y que han demostrado mejorar la memoria, la concentración y la salud cognitiva en personas mayores, especialmente los que provienen del cacao amargo, los cítricos, la cúrcuma y las manzanas. Incluso encontré un estudio hecho en una universidad norteamericana donde un grupo de adultos mayores que incluía estos alimentos en su desayuno diario mostró mejoras claras en su rendimiento cognitivo en tan solo una semana. No era magia, era nutrición dirigida. Y tenía sentido. Todo apuntaba a una misma conclusión. Lo que comemos cada mañana tiene un impacto directo en cómo funciona nuestro cerebro durante el día. El desayuno, esa comida que tantas veces tomamos a la ligera, es en realidad una oportunidad diaria para activar la mente y protegerla. Me quedé en silencio frente a la pantalla, asimilando toda esa información. No necesitaba buscar una fórmula secreta. Ya estaba ahí, en los alimentos que siempre habían estado a mi alcance. Solo tenía que saber cómo combinarlos y ser constante. Así que decidí hacerlo, sin excusas, sin esperar a que alguien me motivara. Tomé papel y lápiz, armé una lista de ingredientes y diseñé un desayuno simple, sabroso y completamente enfocado en nutrir mi cerebro. Y me propuse algo sencillo, pero firme. Decidí hacer la prueba durante 5 días. Mi objetivo era claro: preparar un desayuno sencillo, nutritivo y, sobre todo, que hablara directamente al cerebro. Nada de complicaciones, nada de ingredientes imposibles. Solo alimentos reales, que se pudieran conseguir fácilmente en cualquier tienda o mercado. Lo llamé mi desayuno mágico, aunque en realidad de magia no tenía nada. Era pura lógica biológica y un poco de intuición. Cada mañana, al despertar, lo primero que hacía era servirme un vaso de agua tibia con unas gotas de limón. No es parte del desayuno en sí, pero descubrí que hidratar el cuerpo antes de comer ayuda a despertar también la mente. Luego me dirigía a la cocina y comenzaba con lo que pronto se convirtió en un ritual. Tomaba un puñado de avena integral, cruda, sin azúcar añadida. La ponía en un bol con un poco de agua caliente y la dejaba reposar unos minutos. La avena es rica en fibra y ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en sangre, lo cual es fundamental para la concentración y la energía mental. Mientras la avena se ablandaba, añadía una cucharada de semillas de chía y otra de semillas de lino molidas. Ambas son fuentes extraordinarias de ácidos grasos omega 3, esenciales para proteger las neuronas y mejorar la comunicación entre ellas. No tienen mucho sabor, pero su efecto se siente con los días. Luego llegaba la parte sabrosa. Añadía medio plátano en rodajas finas, no solo por el gusto dulce natural, sino también por su contenido en potasio y vitamina B6, que ayudan a la producción de neurotransmisores como la dopamina. A esto le sumaba un puñado de arándanos, frescos o congelados según la temporada. Estas pequeñas frutas oscuras están cargadas de antioxidantes que protegen el cerebro del envejecimiento prematuro. Para dar un toque especial, agregaba media cucharadita de cúrcuma en polvo, mezclada con una pizca de pimienta negra para activar sus propiedades. La cúrcuma es un antiinflamatorio natural muy potente, y algunos estudios la vinculan con mejoras en la función cognitiva cuando se consume de forma habitual. Por último, rociaba todo con una cucharada de cacao puro sin azúcar. No chocolate, sino cacao real. Este alimento es rico en flavonoides, compuestos que aumentan el flujo sanguíneo al cerebro y mejoran la memoria y el estado de ánimo. Su sabor es fuerte, sí, pero combinaba perfectamente con el dulzor del plátano y los arándanos. A veces, cuando tenía ganas de variar, añadía un poco de yogur natural sin azúcar,
o un chorrito de leche vegetal. Todo lo mezclaba con calma, sin prisas, y me lo comía despacio, disfrutando de cada bocado, sabiendo que no solo estaba desayunando, estaba reparando algo dentro de mí. Este desayuno no es una cura milagrosa, no es una pastilla mágica que lo resuelve todo en un instante, pero lo que descubrí es que, cuando lo haces cada día con intención, los efectos se acumulan. El cuerpo empieza a responder. El cerebro, que parecía apagado, empieza a encender luces poco a poco. No necesitas gastar mucho, ni ser un experto en nutrición. Solo necesitas elegir bien. Y sobre todo, mantenerte constante. Eso fue lo que hice. Y al cabo de 5 días, comencé a notar algo que hacía mucho no sentía. Claridad. Una claridad que venía, curiosamente, desde el primer plato del día. El primer día no esperaba nada. Para ser sincero, lo hice más por necesidad que por fe. Tenía miedo de estar cayendo en una ilusión, como tantas veces antes con consejos que prometían milagros y no dejaban nada. Pero esta vez era diferente, quizás porque yo me sentía diferente. No buscaba una solución rápida, solo quería sentir que estaba haciendo algo por mí mismo. Esa mañana, mientras mezclaba la avena con las semillas, los frutos y el cacao, sentí algo curioso, calma, como si al cuidar mi desayuno, estuviera enviándole una señal al resto de mi cuerpo. Estamos empezando de nuevo, pensé. Me senté en la mesa, sin prisas, y me permití disfrutar cada cucharada como si fuera una pequeña medicina. El primer día transcurrió con normalidad. No hubo fuegos artificiales en mi cabeza, ni ningún momento mágico. Pero por la tarde, noté que no me sentía tan pesado mentalmente. A veces, después de comer, me costaba concentrarme o incluso hablar con fluidez. Ese día no. Era como si la niebla se hubiera levantado un poco. Al día siguiente, el desayuno se sintió como una continuación. Mis manos ya sabían qué hacer, y mi cuerpo parecía agradecerlo. No tenía esa somnolencia arrastrada que solía acompañarme toda la mañana. Me sentía más ligero, más despierto, más presente. Pero lo más impactante vino después del mediodía. Tenía una cita con el médico general, algo rutinario. Lo había apuntado en mi calendario la semana anterior, como siempre hago, porque ya no confiaba en mi memoria. Pero esta vez no necesité mirarlo. A media mañana, algo dentro de mí dijo: «Recuerda, tienes que salir a las 3». Me detuve. No había alarma, no había nota visible. Solo lo recordé, así, sin esfuerzo. Me quedé inmóvil unos segundos, sorprendido. Era un detalle pequeño, sí, pero para mí fue una victoria enorme. Me sentí orgulloso, como un niño que vuelve a montar en bicicleta después de años. Sonreí en silencio. No era solo el recuerdo, era la manera en que me sentía por dentro, como si la mente estuviera más ordenada, como si pudiera sostener un pensamiento sin que se resbalara por las grietas del olvido. Incluso durante la conversación con el médico, me noté más ágil, más conectado, como si estuviera escuchando y respondiendo con más claridad. Cuando volví a casa esa tarde, escribí una sola frase en mi cuaderno. Era como si algo estuviera despertando dentro de mí. Porque así lo sentía. No era un cambio físico evidente, pero sí algo que se movía desde lo profundo, como una lámpara que vuelve a encenderse tras años en penumbra. Y fue entonces cuando empecé a creer, de verdad, que este pequeño experimento podía significar algo más, que esos ingredientes que parecían tan simples quizás tenían un poder que no había sabido valorar, y que, tal vez, el camino para recuperar mi mente no empezaba en un hospital, ni en un frasco de pastillas, sino en el primer bocado del día. Al tercer día, empecé a notar que algo estaba cambiando dentro de mí de forma más constante. Ya no era solo un momento aislado de claridad, como lo que sentí recordando aquella cita médica. Era una sensación de continuidad, como si mi mente hubiese dejado de dormitar y estuviera volviendo a moverse con ligereza. Ese miércoles por la mañana,
Me desperté antes del despertador. Me sentía descansado, sin esa niebla mental que solía acompañarme hasta bien entrada la mañana. Preparé el desayuno con más entusiasmo. No era solo rutina, ahora había motivación real. Mientras cortaba el plátano y revolvía la avena, mi mente ya estaba planificando el día, algo que no me ocurría desde hacía mucho. Durante la mañana, decidí organizar unos documentos viejos. Antes, eso me habría tomado varias horas, interrumpidas por distracciones, pausas largas y olvidos de lo que estaba haciendo. Esta vez, trabajé seguido. Separé papeles, los ordené por fecha, y lo hice casi sin mirar la lista de instrucciones que había escrito semanas antes. No me enredé en pensamientos perdidos, ni me sentí abrumado. Fue sencillo, casi automático, como antes. Al cuarto día, recordé algo que me sorprendió incluso a mí. Mientras hablaba con mi hija por teléfono, me preguntó si me acordaba del nombre de una amiga de la infancia que solía venir a casa cuando yo era niño. Sin pensarlo respondí, Clara Jiménez. Se hizo un silencio. Ella se rió y dijo, esa misma. Hace años que no oía ese nombre. Te noto más despierto, papá. Y no fue la única. Ese mismo día, mi nieta me miró mientras le ayudaba con un rompecabezas y me dijo, con la sinceridad que solo tienen los niños, abuelo, estás como más tú. Me reí, pero por dentro me emocioné, porque yo también me sentía más yo. Los recuerdos venían más fáciles, sí, pero también estaba más enfocado. Podía terminar frases sin perder el hilo. Podía contar historias sin detenerme a pensar qué estaba diciendo. Incluso notaba que tenía más ganas de hablar, de proponer, de estar presente. Empecé a retomar cosas que había dejado. Leer unas páginas antes de dormir, escribir en mi cuaderno al final del día, llamar a viejos amigos. Cosas pequeñas que antes se me escapaban, como si no tuvieran espacio en mi mente. Para entonces, ya tenía una certeza. Aquello no podía ser una simple coincidencia. Lo que comía cada mañana me estaba haciendo bien. Lo sentía con claridad, pero también necesitaba entender por qué. ¿Qué tenía ese desayuno que lo hacía tan efectivo? ¿Por qué no solo me daba energía física, sino también mental? Fue ahí cuando empecé a mirar con otros ojos esos ingredientes que al principio mezclé casi por instinto. Quería comprender qué había detrás de ese cambio tan profundo, porque ahora no se trataba solo de recordar, se trataba de volver a vivir plenamente. Y así empezó la siguiente etapa de mi búsqueda. Descubrir la ciencia que explicaba por qué este desayuno tan sencillo estaba devolviéndome lo que creí haber perdido para siempre. Durante muchos años, no entendí realmente la conexión entre lo que comía y cómo funcionaba mi mente. Siempre pensé que el desayuno era una formalidad, una tostada rápida, una galleta con café, cualquier cosa para salir del paso. Nunca imaginé que lo que ponía en mi plato al comenzar el día podía influir directamente en mi memoria, mi ánimo o mi capacidad de concentración. Pero lo hace. Y ahora sé por qué. Todo comienza con los ácidos grasos esenciales, en especial el omega 3. Este tipo de grasa buena es uno de los principales componentes de las neuronas. Sin ella, las conexiones cerebrales se vuelven más lentas y débiles. Cuando incluyes alimentos como semillas de lino, chía o nueces en el desayuno, estás literalmente construyendo y reparando los cables de tu cerebro. Estas grasas permiten que las señales eléctricas viajen con mayor fluidez entre las células, lo que mejora la memoria, el pensamiento y el estado de ánimo. Otro factor clave es la inflamación cerebral. A medida que envejecemos, es común que se acumulen pequeñas inflamaciones silenciosas en el cuerpo, incluyendo el cerebro. Esta inflamación es uno de los grandes enemigos de la memoria. Lo que descubrí es que alimentos como la cúrcuma y los frutos del bosque están cargados de antioxidantes y compuestos antiinflamatorios naturales. Estos actúan como escudos, protegiendo al cerebro del desgaste diario y ayudándolo a funcionar mejor. También está el tema de los neurotransmisores, esas sustancias químicas
que permiten que las neuronas se comuniquen entre sí. Dos de los más importantes para la memoria y el estado de alerta son la dopamina y la acetilcolina. Para que el cuerpo los produzca, necesita ciertos nutrientes específicos como las vitaminas del grupo B, el magnesio, el triptófano y la colina. Lo sorprendente es que muchos de estos nutrientes se encuentran justamente en los alimentos que incluí en mi desayuno: el plátano, el cacao puro, la avena, el yogur natural. Y aquí viene un punto que cambió mi manera de ver la alimentación: la relación entre el intestino y el cerebro. Hoy en día, la ciencia ha demostrado que existe un eje intestino-cerebro. Esto significa que lo que ocurre en nuestro sistema digestivo tiene un efecto directo en nuestras emociones, memoria y claridad mental. Cuando alimentamos nuestro intestino con fibra, probióticos y nutrientes reales, enviamos señales positivas al cerebro. Por eso el desayuno es tan poderoso. Es la primera oportunidad del día para poner en marcha ese eje de forma positiva. Pero claro, lo contrario también es cierto. Durante muchos años, mi desayuno estaba lleno de cosas que ahora entiendo que eran un veneno lento para mi mente: pan blanco, galletas industriales, cereales azucarados, mermeladas, jugos envasados. Todos estos productos, aunque parezcan inofensivos, están llenos de azúcares añadidos, harinas refinadas y grasas trans. Suben el azúcar en sangre muy rápido, lo que causa un pico de energía, seguido por una caída que afecta la concentración y el estado de ánimo. A largo plazo, estas comidas aceleran la inflamación, dañan las conexiones neuronales y afectan la memoria. Cambiar ese patrón fue como apagar una radio llena de estática. Al dejar los azúcares y procesados y sustituirlos por alimentos naturales y completos, mi mente empezó a limpiarse. Los pensamientos se ordenaron, las palabras volvieron, y sobre todo, la sensación de vivir cada día con más presencia. Ahora entiendo que el desayuno no es solo una comida, es el primer mensaje que le enviamos al cuerpo y a la mente cada mañana. Y ese mensaje puede ser de caos o de claridad. Todo depende de lo que pongamos en el plato. Si has llegado hasta aquí, es probable que estés pensando en probar este desayuno por ti mismo. Y eso me alegra profundamente, porque si algo he aprendido en este proceso, es que no se trata de buscar soluciones milagrosas, sino de tomar decisiones pequeñas y constantes que suman con el tiempo. Lo primero que quiero compartir es la receta base que yo utilicé durante esos 5 días que tanto cambiaron mi mente. Es sencilla, económica, y puedes adaptarla fácilmente según tus gustos o necesidades. Receta base. Desayuno para la memoria. Media taza de avena integral cruda o cocida. Puedes usarla con agua caliente o leche vegetal. Es rica en fibra y ayuda a mantener el cerebro activo durante más tiempo. Una cucharada de semillas de chía, ricas en omega 3 y fáciles de digerir. Puedes dejarlas en remojo unos minutos para que se hidraten. Una cucharada de semillas de lino molido, otra fuente potente de omega 3. Asegúrate de que estén molidas, porque si están enteras, el cuerpo no las digiere completamente. Medio plátano en rodajas. Aporta dulzor natural, potasio y vitaminas esenciales para el sistema nervioso. Un puñado de arándanos frescos o congelados, ricos en antioxidantes que protegen las neuronas del envejecimiento. Media cucharadita de cúrcuma en polvo, plus una pizca de pimienta negra. Esta combinación potencia los efectos antiinflamatorios de la cúrcuma. No cambia demasiado el sabor, pero sí aporta grandes beneficios. Una cucharada de cacao puro en polvo, sin azúcar. Estimula la circulación sanguínea en el cerebro y mejora el estado de ánimo. Opcional: yogur natural sin azúcar o leche vegetal, almendra, avena, coco. Si prefieres una textura más cremosa, puedes añadir un poco de yogur o leche vegetal. También es una buena forma de incluir probióticos. Variantes para gustos y alergias. Si no toleras el plátano,
puedes sustituirlo por manzana rallada, pera o mango. En lugar de avena, puedes usar quinoa cocida, mijo o incluso amaranto. Si eres alérgico a las nueces o semillas, puedes añadir aguacate o un poco de aceite de oliva virgen extra para mantener el aporte de grasas saludables. Si no te gusta el cacao, prueba con canela, que también tiene propiedades cognitivas y da un toque cálido. ¿Cómo integrarlo a tu rutina? Mi consejo es que prepares los ingredientes la noche anterior. Ten listos los frutos, las semillas y la avena en un recipiente. Así por la mañana, solo tendrás que añadir el líquido y calentar si lo deseas. Eso te ahorrará tiempo y te asegurará empezar el día con una decisión positiva ya tomada. Si te levantas sin hambre, no lo fuerces. Espera una media hora, hidrátate bien y luego come. Este desayuno no solo alimenta, también educa al cuerpo a esperar cosas buenas al comenzar el día. ¿Cómo mantener el hábito? Escríbelo en un papel y pégalo en la nevera. Verlo te recordará por qué lo haces. Registra los cambios que notes. Más claridad, mejor memoria, más energía. Eso te motivará a continuar. Permítete variar sin romper la base. Puedes cambiar la fruta o la forma de prepararlo, pero mantén los ingredientes clave: omega 3, antioxidantes y fibra. Una última aclaración importante. Este desayuno no es un reemplazo para ningún tratamiento médico. Si tienes problemas de memoria graves, si estás bajo control neurológico o si tomas medicamentos, es fundamental que hables con tu médico antes de hacer cualquier cambio. Pero sí puede ser un complemento valioso, una forma sencilla y natural de apoyar tu salud cerebral desde la cocina. Lo más bonito de todo esto es que no necesitas esperar a estar mal para empezar. Este desayuno también sirve como prevención, porque cuidar de tu mente no empieza cuando ya se ha apagado, sino cuando aún está a tiempo de brillar muchos años más. Nuestro cuerpo quiere ayudarnos, solo necesita que lo escuchemos, que lo alimentemos con intención, que le demos lo que necesita. No volví a ser el mismo de antes. Fui una versión más consciente, más presente. Alguien que valora el silencio de una mente en calma, que aprecia poder contar una historia sin perderse en las palabras. Fue como reencontrarme conmigo mismo, como si una parte de mí, que había estado dormida, hubiera despertado con una energía nueva. Y por eso quiero decirte algo, de corazón a corazón. Nunca es tarde para cuidar tu mente. Tengas la edad que tengas, ya sea 60, 70, 80 o más, tu cerebro aún puede aprender, adaptarse y renovarse. Las neuronas tienen una capacidad extraordinaria para cambiar, incluso en la vejez. Lo que necesitas es darles el entorno correcto para hacerlo. El desayuno fue solo el primer paso, pero no fue el único. Si quieres mantener tu mente activa y sana, aquí tienes algunos consejos que a mí me han servido. Lee todos los días, aunque sea una página. Leer estimula la imaginación, el lenguaje y la memoria. Es un gimnasio silencioso para la mente. Muévete un poco cada día. No necesitas correr maratones. Un paseo al aire libre, estiramientos suaves, subir escaleras, todo cuenta. El movimiento mejora la circulación y eso beneficia directamente al cerebro. Mantente en contacto con los demás. Llama a tus amigos, comparte una comida con tu familia, únete a algún grupo o actividad. La conexión social es uno de los factores más poderosos para mantener la mente despierta. Aprende cosas nuevas, un idioma, una receta, una habilidad sencilla. Aprender mantiene al cerebro joven. Cada vez que lo haces, estás creando nuevas conexiones neuronales. Y sobre todo, no te castigues por olvidar. No eres menos por tener momentos de duda o confusión. Todos los tenemos. Lo importante es cómo decides actuar a partir de hoy. ¿Qué pequeñas decisiones tomas para estar mejor? Para volver a sentir que tú tienes el control. Ahora quiero saber de ti. ¿Tú has sentido que tu memoria ya no es la de antes?
¿Te animarías a probar este desayuno durante 5 días? ¿Te gustaría ver qué pasa cuando le das a tu cuerpo y a tu mente una oportunidad nueva? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leerte, saber cuántos años tienes, desde dónde me estás viendo y si te gustaría que te acompañe en este camino de bienestar. Y si te ha servido este video, si te ha dado un poco de esperanza, un poco de claridad, suscríbete. Aquí hablamos con honestidad, sin promesas vacías, solo compartiendo lo que realmente puede cambiar tu vida después de los 60. Gracias por estar aquí, por darte este tiempo y por darte a ti mismo una nueva oportunidad, porque nunca es tarde para volver a sentirte tú.